La degradación de la Iglesia, capítulo 29. La degradación en Tiatira, cuarta parte, última. Sexto, se ha embriagado de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Desprevenidamente se puede pensar que quienes más han quitado la vida a los creyentes han sido los gobernantes mundanos, pero eso no es cierto. La Iglesia Católica, pretendiendo mantener su hegemonía religiosa, ha martirizado a muchos hijos de Dios a lo largo de los siglos. Destacado. La mayoría de la gente cree que el catolicismo romano tuvo su origen en el Señor Jesús, y esa es otra de las falacias que ha inventado Satanás para engañar a los hombres. La Iglesia tuvo su primera manifestación pública en Pentecostés, y la forma como inició no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el catolicismo romano. Esta organización católico-romana, plagada de mentiras, es mucho más antigua. En verdad, el catolicismo romano tuvo su origen en Cus, el nieto de Noé, que fue hijo de Cam. En Génesis 10 dice que Cus engendró a Nimrod y que este fue el primer poderoso en la tierra. Y ese Nimrod es el hijo en brazos de la madre que la Iglesia Católica adora en las muchas vírgenes que hacen parte de la profusa idolatría de esa religión. Nimrod es el fundador de Babilonia y el padre de todas las idolatrías y paganismos que han existido en la tierra. De Babilonia, la tradición pasó a Asiria, de allí a Egipto y a la India, de Egipto a Grecia y de Grecia a Roma, y el catolicismo como religión es sencillamente la continuación del corrupto, pagano e idólatra imperio romano. Esto nos lleva a colegir que la gran ramera, que en Apocalipsis 17 está ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesucristo, es la que siempre se ha deleitado en asesinar a los hijos de Dios. Durante buena parte del Imperio Romano, emperadores tales como Nerón, Domiciano, Septimio Severo y otros asesinaron a miles de creyentes de Jesucristo. Después del siglo IV, cuando la Iglesia Católica dominó el Imperio Romano y se puso a la cabeza de él, ha asesinado a miles de creyentes y ha practicado el odio de Satanás a los siervos del Señor. Como es bien conocido, la época más floreciente del catolicismo romano es la Edad Media, y de las distintas épocas de la humanidad, sabemos igualmente que la Edad Media es uno de los periodos más oscuros en el que las tinieblas han sido más densas en la historia del hombre en la tierra. El catolicismo romano, para sostener su enjambre de mentiras, no dudó en perseguir, excomulgar, torturar y asesinar a aquellos hermanos que tuvieron alguna luz y que vieron cómo las enseñanzas, las prácticas, los ritos y las ceremonias católicas nada tienen que ver con la Biblia y que son prácticas totalmente paganas y satánicas. Aunque no estamos tratando de hacer un libro de historia de la Iglesia, sino de mirar algunas revelaciones que el Señor nos está dando, deseamos recordar algunos hechos y personajes que nos ayudan a corroborar la ebriedad de la gran ramera con la sangre de los santos y mártires de Jesús. Recordamos, por ejemplo, a John Wycliffe, sacerdote católico inglés del siglo XIV, anterior a Martín Lutero, quien puede ser reconocido como uno de los primeros reformadores. Este cura católico, que fue profesor de la Universidad de Oxford, se propuso traducir la versión vulgata de la Biblia del idioma latín al inglés, su lengua natal. En esa época la Biblia solo podía ser leída en latín, idioma conocido únicamente por el clero, los nobles y los ricos, pero desconocido para el pueblo. Al realizar la traducción encontró mucha luz y descubrió algunas de las mentiras en que se sustenta el catolicismo.
Encontró, por ejemplo, que existe una relación directa entre Dios y los hombres, sin necesidad de que mediara la Iglesia de Roma, y por tanto un creyente puede tener comunión con Dios sin necesidad de la mediación del Papa ni de ningún prelado, lo cual es una verdad completamente bíblica, que según la Biblia no hay ningún mediador entre Dios y los hombres distinto a nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, versículo 5. Él declaró el derecho de todo hijo de Dios de conocer la Biblia, y que la Biblia enfatizaba la necesidad de que todo cristiano viera la importancia de Cristo solamente como el suficiente medio de salvación, sin la ayuda de peregrinajes, ni de obras, ni de la misa. Igualmente, Wycliffe encontró que es mentira la enseñanza de la transubstanciación, según la cual cuando el cura católico consagra la hostia y el vino en la misa, estos se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Aunque hay algún parecido con la cena que el Señor tomó con sus discípulos antes de su muerte, es claro que en 1 Corintios 11 el pan y la copa son un recordatorio de que el Señor derramó su sangre por nosotros y gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección nos hizo partícipes de su cuerpo místico. Pero no hay un relato en la Biblia que diga que un sacerdote ore por un pedazo de pan y éste se convierte en el cuerpo de Jesús, ni que ore por un poco de vino y éste se convierte en la sangre del Señor. La hostia que el cura consagra en la misa tiene forma de sol y es una antigua tradición del dios Ra, adorado por los egipcios, y del mitraísmo romano, que adoraba al sol. El nacimiento del nuevo año lo representaban por un sol rejuvenecido, mientras que el año viejo era representado por un sol envejecido. Esta era la Saturnalia que los romanos celebraban el 25 de diciembre y que los católicos adoptaron como el natalicio o natividad del Señor. Destacado. Debido a las revelaciones que el Señor le mostró y que él no dudó en publicar, Wycliffe fue perseguido, excomulgado y condenado a la hoguera. Pero algunos nobles ingleses lo protegieron y el Papa nunca pudo disponer de él para asesinarlo. Finalmente, este santo murió en 1384, pero fue tanto el odio de la organización católica que en mayo de 1415 el Concilio de Constanza condenó las, comillas, herejías de Wycliffe y ordenó que su cuerpo fuera exhumado y quemado. Sus cenizas fueron arrojadas en el río Swift. Este decreto se llevó a cabo en 1428, 44 años después de su muerte. Con Wycliffe nació un pequeño rayo de luz procedente del cielo para comenzar a vencer las tinieblas que envolvían a la humanidad, y este no dejó de propagarse. Fue así como Juan Hus y Jerónimo de Praga, ambos nacidos en la región de Bohemia, igualmente sacerdotes católicos, tomaron los escritos de Wycliffe, los divulgaron y predicaron conforme a esas enseñanzas. A principios del siglo XV, los dos fueron condenados a la hoguera, donde murieron. La condena fue impuesta por el Concilio de Constanza, convocado por la Iglesia Católica. Tal vez el medio más tenebroso que inventó el catolicismo para condenar personas después de encarcelarlas en mazmorras indescriptibles, de torturarlos de la manera más infame y cruel que un ser humano puede imaginar, y concebir y luego matarlas, bien en la hoguera, en la horca o mediante decapitación, fue la Inquisición. Todo aquello que el Papa determinara y dijera era dogma de fe, siempre en contradicción con la Biblia, la palabra de Dios,
y todo aquello que cualquier persona dijera distinto a lo programado por la Iglesia Católica como doctrina era herejía, y la Inquisición se estableció para combatir a los herejes, todos aquellos que no aceptaran la totalidad de las doctrinas heréticas del catolicismo. La Inquisición fue establecida en varias instituciones en distintos países y es bien conocida la Inquisición francesa, la Inquisición española, que abarcó también América, la Inquisición portuguesa, la Inquisición del Calvinismo y otras denominaciones protestantes, y la Inquisición romana. Las cinco abarcaron un total de 781 años, pues la francesa comenzó en 1184 y la romana terminó en 1965, cuando el Papa Paulo VI cambió el nombre de Santo Oficio, así se llamó a la Inquisición Pontificia, por el de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De esta congregación fue jefe en los últimos años el Papa que abdicó en 2013, el alemán Joseph Ratzinger. La cuestión es que bajo la Inquisición murieron centenas de miles de personas que no aceptaban la fe católica o la fe protestante en el caso de la Inquisición calvinista, pues esas personas eran llamadas herejes y condenadas por tribunales que el Papa nombraba y respaldaba. Las condenas consistían en encarcelamiento en prisiones oscuras y húmedas, en torturas de horror no imaginables, tales como el torno, donde las personas eran amarradas de las cuatro extremidades y sometidas a tensión hasta que los tendones y los huesos se descoyuntaban. Aún así no morían, sino que las dejaban padecer días, semanas, meses y años. Igualmente eran torturadas con objetos que tenían como objetivo causar un gran dolor y en su mayoría provocaban una muerte agonizante. Hay dos instrumentos llamativos: la dama de hierro, que consistía en un gran sarcófago en forma de muñeca en cuyo interior repleto de púas se situaba la víctima y se cerraba, quedando todas las púas clavadas en su cuerpo. El otro instrumento para destacar es la cuna de Judas, una pirámide de madera o hierro sobre la cual se alzaba la víctima y una vez arriba se le dejaba caer sobre ella desgarrando el ano o la vagina. Los inquisidores especialistas consumados en hacer sufrir a sus víctimas tenían aparatos exclusivos para torturar a las mujeres, entre las que se destacaba la pera oral, rectal o vaginal, que era un instrumento en forma de pera al revés, entre comillas, hecho de hierro que terminaba en una llave de bronce y un gran tornillo. Fue creado para torturar a las mujeres, pero más adelante se descubrió que también era muy eficaz para los hombres. Se embutían en la boca recto-vagina de la víctima y allí se desplegaban por medio del tornillo hasta su máxima abertura. El interior de la cavidad quedaba dañado irremediablemente. Las puntas que sobresalían del extremo de cada segmento servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta, del recto o de la cerviz del útero. La pera oral normalmente se aplicaba a los, comillas, predicadores heréticos. También tenían instrumentos que causaban la muerte de los condenados, y entre ellos se destacaban dos: el aplastacabezas, un instrumento que primero rompía la mandíbula de la víctima, después se hacían brechas en el cráneo y por último el cerebro se escurría por la cavidad de los ojos y por entre los fragmentos del cráneo. También está la sierra, más que un instrumento, es una forma de tortura y de ejecución. Es muy sencilla, pero a la vez muy eficaz. Consistía simplemente en colgar a la víctima boca abajo y cortarla por la mitad partiendo de la ingle con una sierra muy afilada. El reo siente todo el proceso hasta que la sierra avanza un poco más del ombligo. En ese momento la víctima muere. Algunos historiadores afirman de consenso que en Europa hubo unos 110.000 casos de Inquisición, y esos casos produjeron alrededor de 60.000 condenados y ejecutados,
y entre ellos algunas mujeres acusadas de brujería, pero la mayoría de los asesinatos recayeron sobre creyentes que tenían una visión cierta de la Biblia y lógicamente discrepaban de las enseñanzas erróneas del catolicismo. Como España fue el conquistador de América, también el Tribunal de la Inquisición fue establecido en 3 ciudades del continente: México, Cartagena en Colombia y Lima en Perú. En estas 3 ciudades fueron ejecutadas alrededor de 2000 personas, la mayoría de ellas por profesar alguna de las confesiones del protestantismo. De entre los muchos hechos que muestran a la gran ramera ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, es necesario destacar la conocida noche de San Bartolomé, acaecida en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París, y luego extendida por toda Francia, hechos en los que fueron asesinados entre 10.000 y 12.000 hugonotes de doctrina calvinista a manos de nobles, burgueses y pobladores católicos. Destacado, esta es la gran ramera que en Apocalipsis 17, versículo 5, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido hacer una descripción más o menos detallada de quién es Jezabel, la gran ramera. Y anhelamos que los hijos genuinos de Dios, los creyentes verdaderos, puedan escapar de su engaño e ir al Señor para que Él les revele su persona, su deseo y su voluntad, y puedan agradarlo y crecer en Él y vencer toda la mentira que Satanás ha traído al mundo y que sin duda ha afectado también a los hijos de Dios. El Señor continúa hablando al ángel de la iglesia en Tiatira y le dice acerca de Jezabel: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2, versículo 21. El Señor es misericordioso y en su misericordia ha deseado que Jezabel se arrepienta, que cambie su conducta, que se vuelva al Dios vivo, pero ella no ha querido. En la descripción que hicimos de matanzas de los santos y de los mártires de Jesús, vimos cómo del mismo seno del catolicismo se levantaron hombres que vieron la ignominia en la que se encontraba esa iglesia y quisieron reformarla, cambiar sus mentiras, llevarla a que se ajustara a la Biblia, la palabra de Dios, pero no fue posible. La misma iglesia católica los declaró herejes, los metió en prisión, los torturó, los vejó, los degradó como seres humanos y los asesinó. El último de estos casos se dio en la segunda mitad del siglo XX, cuando al finalizar la década de los 70 fue elevado al solio de los papas un cardenal italiano de nombre Albino Luciani, que al ser entronizado como el mayor jerarca del catolicismo tomó el nombre de Juan Pablo I. Este hombre era un profundo conocedor de la terrible corrupción del clero católico y de la mafia económico-financiera que maneja la economía de esa iglesia en todo el mundo. Conocía igualmente las mentiras teológicas del catolicismo y quiso producir una profunda reforma en su interior. 33 días después de su elección, cuando había decidido sacar de la cúpula católica a los cardenales más corruptos y romper los nexos con la mafia italiana que manejaba el Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano, apareció muerto en su aposento, muy probablemente envenenado. Tal vez esta fue la última oportunidad de arrepentimiento que el Señor le dio a Jezabel, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Aún hoy, dentro del seno de los curas católicos, en sus distintas jerarquías, hay hombres con una conciencia recta que quisieran disipar las nubes oscuras de esa organización, y encontramos algunos escritos que son maravillosos, donde hablan y claman contra la degradación y la corruptela de esa organización carcomida en sus entrañas. Pero sus clamores no son más que ladridos de perro a la luna. Quienes tienen la capacidad de decidir no escuchan, no ven, no saben,
y su envilecimiento avanza a pasos que nadie puede detener. Además, no debemos olvidar que detrás de todo eso está Satanás, y él no va a cejar en su empeño de estorbar el plan de Dios y de tratar de apoderarse de la tierra y del hombre. La Iglesia Católica está corrompida hasta los tuétanos. Ella es todo un cáncer, una gangrena que corroe y contamina, y ya no hay remedio para esa enfermedad. Dentro de pocos años vendrá la gran tribulación, con ella el anticristo, la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y destruirá a Jezabel, la gran ramera, y destruirá a sus hijas. Por esa razón el Señor le dice más al ángel de Tiatira: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Apocalipsis 2, versículo 22, tomado de la versión Biblia al día. La gran tribulación tendrá un periodo de 3 años y medio, en el que la tierra será un lugar totalmente inadecuado para vivir. Nadie puede imaginar lo terrible que será ese tiempo para los moradores de la tierra. Será tan difícil la vida en este planeta que el Señor advierte lo siguiente: en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, versículo 6. De este juicio profundo sobre la tierra y sus moradores no escapará ningún ser humano que esté viviendo en ella. Ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos, ni musulmanes, ni budistas, ni siquiera los judíos, ni ninguna religión. Y Jezabel estará postrada en cama, pasando por muchos sufrimientos. Una cama es un mueble usado normalmente para dormir y descansar, y anormalmente para pasar por los sufrimientos de una enfermedad y morir. Este es el caso de Jezabel. El Señor le insistió que se arrepintiera y le dio tiempo para que lo hiciera, pero ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Por ese motivo, solo le queda una sentencia: así a ella la arrojaré en el lecho de dolor. Y los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejercitar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 2, versículo 22, capítulo 17, versículos 16 y 17. El catolicismo, como organización mundana y diabólica, llena del poder de este mundo, no tiene ningún remedio, pero aún el Señor da una luz de esperanza a quienes están en su seno. Y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Apocalipsis 2, versículo 22. Una cosa es la organización católica y otra es aquellos que adulteran, fornican con ella. A estos el Señor los llama para que se arrepientan. Aún es tiempo de parar el adulterio y la fornicación y volverse al Señor con corazón sencillo de arrepentimiento. Sabemos que entre los sacerdotes católicos hay algunos que tienen un corazón sincero, y esperamos que a sus manos pueda llegar este libro y que puedan arrepentirse, volverse al Señor, limpiar sus pecados y escapar del juicio que ha de venir en poco tiempo sobre la gran ramera. No buscamos cambiar ninguna religión, ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia luterana alemana, ni la iglesia anglicana de Inglaterra, sino llegar a las personas que tienen un corazón sincero, pero que han sido engañadas por Satanás usando estas religiones. A ustedes con humildad les repetimos las palabras que el Señor ha consignado en la Biblia. Salid de ella, pueblo mío, para que no participáis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. El Señor no habla solamente de Jezabel, que es la gran ramera, la poderosa organización religiosa que domina la tierra habitada,
sino que habla también de sus hijos. Y mataré a sus hijos de peste, y conocerán todas las iglesias que yo soy aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones. Y daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Todo aquello y todos aquellos que son productos de Jezabel serán muertos de peste. La gran tribulación será como una gran peste que, con fenómenos naturales y sobrenaturales, cubrirá la faz de la tierra, y pocos serán los que podrán escapar de ella. A pesar de todo, el Señor no es injusto, no obrará con injusticia, sino que su castigo será conforme a las obras malvadas de los hombres. Por eso declara que Él es aquel que escudriña los íntimos pensamientos y los corazones para dar a cada uno conforme a sus obras. Esas obras no tienen nada que ver con la bondad o la maldad, si son buenas o malas, sino si las obras fueron hechas en Él o fuera de Él. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que, subrayado, sus obras son hechas en Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, subrayado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Juan 3, versículo 21, Efesios 2, versículo 10. Si nuestras obras han sido hechas en Dios, es decir, han sido hechas por Él, no tendremos que pasar por ningún juicio, sino que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, como el hijo varón o como las primicias. Pero si nuestras obras, aun siendo buenas, no han sido hechas por Él, tendremos que pasar por la gran tribulación o por el milenio para ser limpiados, transformados y conformados al Señor Jesús. Obtén más revelación sobre el tema mediante la lectura del libro Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación, del mismo editor y publicado en esta página. El Señor continúa con el tema de Tiatira y afirma: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido los que ellos llaman los profundos decretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Apocalipsis 2, versículo 24. El catolicismo está lleno de misterios que el Señor llama los profundos secretos de Satanás. No debemos olvidar que es el rey del reino de las tinieblas y todo lo que hace lo hace en secreto. Procura que nadie conozca la verdad, sino que el pueblo permanezca en la ignorancia, que no pueda ver lo que hay detrás de los velos, y sus máximos jerarcas son conocedores de esos secretos profundos. Sin embargo, hay muchos que hemos escapado del engaño y no hemos conocido los profundos secretos de Satanás, sino que el Señor en su misericordia nos ha dado luz y revelación, y no hemos conocido la ignominia. A ellos el Señor les habla para decirles que no les impondrá más cargas. No obstante, les pone una condición: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, versículo 25. Destacado. No hace falta pertenecer a una u otra organización religiosa para obtener revelación del Señor. Lo necesario es volvernos a nuestro espíritu humano, donde Dios nos ha dado la gracia de morar como el Espíritu. Cuando entramos en ese aposento mutuo, el Señor se revela a nosotros, nos muestra su persona y su plan, nos da a conocer su voluntad y sus deseos, nos alumbra con respecto al camino que Él ha tratado para que andemos. Todo esto debemos atesorarlo en nuestro corazón y vivirlo en nuestro día a día, y en eso consiste retener la carga del Señor hasta que Él venga. Destacado. En esta situación de la iglesia, el Señor habla de su venida. Eso quiere decir que Jezabel, con toda su fornicación y adulterio, permanecerá hasta la venida del Señor.
Como hijos de Dios debemos aprender a rechazar a Jezabel y a mirar por nosotros mismos. No podemos seguir su ejemplo, ni sus pisadas, ni sus ritos, ni sus costumbres, sino que por el contrario debemos mirar con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, versículos 15 al 17. Los vencedores en Tiatira. Los siguientes 3 versículos hablan de los vencedores en la situación en Tiatira. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Y serán quebradas como vasijas de barro, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, versículos 26 al 28. ¿Qué es vencer en Tiatira? Hemos visto que cada una de las situaciones de degradación de la iglesia afecta a todos los santos, a todos los hijos de Dios. En Tiatira, como en las demás situaciones, existe el ángel, que son los hermanos que en la época en que vivieron han sido fieles al Señor sin importar la situación de la mayoría del cristianismo. En esta época en que vivimos, las 6 situaciones de degradación de la iglesia son patentes y se manifiestan en toda la iglesia, y cada situación debemos vencerla. En el caso de Tiatira, nuestra lucha es contra Jezabel, la gran ramera. Debemos tener presente lo que dice el Señor con respecto a ella. Recordemos que en primer lugar ella se dice profetiza y no lo es. Esa es una clara prueba de que todo lo que dice tiene apariencia de ser la palabra de Dios, pero no es más que una falsa profecía. Debemos rechazar sus enseñanzas. No debemos aceptar nada de lo que ella dice y enseña, porque todo es mentira. Son enseñanzas de demonios. Son cosas que enseña Satanás. Igualmente, la gran ramera tiene la capacidad de seducir y enseñar a los hijos de Dios a cometer fornicación. Jezabel está llena de dioses, de santos y de vírgenes. Ella vive en concubinato con muchos ídolos, pero no está comprometida con el Dios único, vivo y verdadero. Ella es una adúltera, una fornicaria. No debemos aceptar nada de su fornicación ni su adulterio. La malvada mujer seduce a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las misas y los ritos del catolicismo son todas una soterrada adoración a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios, que están ocultos detrás de la multitud de ídolos que veneran y adoran. Lo mismo ocurre con la llamada Iglesia Ortodoxa de Oriente. Igual ocurre con algunos grupos llamados cristianos. Tienen una cantidad de ídolos que adoran y les dan otra apariencia. Hay grupos que enseñan a la gente diciéndoles que tienen la cruz del Gólgota, el agua del río Jordán, y todos esos fetiches ofrecen sanidades, milagros y un poco de cosas que engañan a las almas incautas. Hay un nombrado, comillas, ministro que se hace llamar Jesucristo hombre. Este ya murió. Todo esto son cosas sacrificadas a los ídolos. Recordemos que hay un único lugar para adorar a Dios, que es nuestro espíritu humano. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, versículo 24. A Dios no se adora en un lugar físico, a Él se le adora en nuestro espíritu humano. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, Hechos 7:48. Cuando adoramos genuinamente en el espíritu humano, no hay lugar para ningún intermediario entre Él y nosotros, y de esa manera evitamos la idolatría. Igualmente debemos vencer todo el engaño de Jezabel, que tiene que ver con sus vestidos, que tiene apariencia de realeza y de autoridad, pero es solo apariencia. Debemos vencer sus adornos de oro, perlas y piedras preciosas, que no son más que apariencia y no constitución. Ella fornica con los reyes de la tierra, se mezcla con los gobernantes del mundo, masacra al pueblo de Dios y oprime a la población en general. No debemos participar de ninguna de sus obras perversas.
Nunca debemos olvidar que aún el Señor la ha marcado en la frente con un nombre horrible, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entre más distancia guardemos con la gran ramera, mucho mejor. No participemos de sus pecados, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus abominaciones. Igualmente, el Señor le pide al ángel de la iglesia en Tiatira que guarde las obras de Él, las del Señor, hasta el fin. No sabemos cuánto tiempo demora el Señor en venir. Creemos sinceramente que no ha de pasar de esta década. Y Él nos pide que conozcamos sus obras, que busquemos revelación de ellas y las guardemos hasta que Él venga. Cada día que vivimos en esta tierra es una oportunidad que Él nos da para que conozcamos sus obras y las guardemos. De esa manera seremos vencedores y ganaremos las dos cosas que nos promete. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, versículos 27 y 28. Primero, gobierno sobre las naciones. Vencer la situación degradada de Tiatira nos garantiza que entraremos en la manifestación del reino de los cielos y reinaremos con el Señor sobre las naciones en un gobierno de justicia y paz, pero un gobierno igualmente estricto. Durante el reino milenario, Satanás será encadenado y echado al abismo, y no habrá pecado en la tierra. Es decir, el diablo no podrá activar su naturaleza maligna en los habitantes de la tierra, y los vencedores reinaremos y gobernaremos las naciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya no habrá quien se interponga, quien engañe a los hombres, y nosotros como correyes con el Señor quebraremos esas naciones como vaso de alfarero, lo que quiere decir que las moldearemos según la voluntad de Dios. Los vencedores en el reino milenario seremos totalmente uno con el Señor, y su autoridad será expresada por medio de nosotros, y solamente se hará su deseo, y nadie podrá interferirlo. Esa autoridad es la misma autoridad del Padre, porque el Padre y el Hijo son uno, y nosotros seremos uno con Él. En otras palabras, la coinherencia que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hará extensiva a los vencedores, lo cual quiere decir que nosotros seremos uno con el Dios Tres Uno, y el Dios Tres Uno será uno con nosotros. Nosotros estaremos dentro de Él y Él estará dentro de nosotros. Segundo, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana tiene varias connotaciones. En primer lugar, estamos viviendo en la noche oscura. Estamos pasando la era de las tinieblas. Estamos atravesando un desierto, pero nosotros somos como luminares en medio de esa noche oscura, en medio de una generación maligna y perversa. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 15. En segundo lugar, en medio de la desolación y las tinieblas que hay en este mundo perverso, estamos atentos a la palabra del Señor, buscamos revelación y visión de ella y procuramos tener un vivir práctico de la palabra en nuestro día a día. De esa manera, el Señor va creciendo en nosotros hasta que Él, como estrella de la mañana, salga en nuestros corazones. La estrella de la mañana se ve cuando el alba está cerca de despuntar, cuando las tinieblas están llegando a su fin y aparece la luz del día. La venida del Señor es esa luz del día, y Él está naciendo en nuestros corazones. Esa estrella de la mañana ya se puede ver en algunos hijos de Dios, lo que nos indica que su venida está muy cerca. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Destacado. Merece la pena vencer a Jezabel y guardar las obras del Señor hasta el fin.
La estrella de la mañana ya está saliendo en nuestros corazones. El día ya está esclareciendo. ¡Aleluya! Hemos hecho en estos 4 últimos capítulos una descripción más o menos completa de quién es Tiatira, de quién es Jezabel, de quién es la gran ramera y del destino que está destinado, valga la redundancia, para ella. El Señor desea que tú tengas esta revelación y que busques más revelación, porque recordemos que la revelación no tiene límite. Si tú, querido lector, buscas al Señor, Él quiere revelarte más. Y quiere también que tú compartas esta revelación con otras personas. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.